muy agradecidos al Señor por poder estar aquí con ustedes. Cuando surgió la oportunidad, yo le dije a mamá, sí, cómo no, vamos. Mi corazón desea hacer esto. Como creo que la mayoría sabe, el año pasado nosotros pasamos por un periodo, como yo acostumbraba a decir, mi leve y momentánea tribulación. Y primeramente quería agradecer al pastor, quería agradecer a la iglesia. Sé que estuvieron orando por mí, recibí el apoyo de ustedes en oración, recibí el apoyo de ustedes por el Face, por mensajes, por todo lo que mamá me iba transmitiendo. Y sé que en este periodo no solamente yo fui bendecida, sino que ustedes fueron el sostén de mamá, ¿sí? Porque durante todo este periodo yo le decía al Señor, yo no sé de dónde Dios, de dónde saqué toda la paz que yo sentí, porque desde el momento que supe que era un cáncer, uno nunca piensa que eso puede pasar con uno, ¿no? Y simplemente yo fui al médico porque estaba mal, como ellos dicen, un virus. Estaba yo, mi esposo y mi hija con eso, y fui al hospital a ser atendida por una emergencia, y la médica que me atendió fue que vio este lunar que yo tenía. Vio este lunar que yo tenía, y al principio lo primero que me dijo fue si yo había visto, si había buscado algún médico para ver eso, y le dije que no, que nunca había visto porque era un lunar de nacencia, nunca me llamó la atención. Y en el momento ella me dijo, mira, yo te voy a dar el teléfono de una colega mía, es una dermatóloga, y yo quiero que tú busques una ayuda porque yo estoy más preocupada con este lunar que de cómo tú estás en este momento. Y aquello me asustó, ¿no? Y yo ya estaba mal, entonces, pero al otro día realmente busqué la consulta, fui a consultar, solo que ahí en ese día la médica ya me dijo que probablemente podría ser un cáncer de piel. Entonces uno cuando habla la palabra cáncer ya queda, epa. Y bueno, y yo no hablé con mamá en este periodo, en este tiempo. Yo no le transmití. El que le transmitió todo eso fue mi esposo. Y bueno, me imagino que cuando él recibió el mensaje habrá sido un momento bien complicado. Y bueno, ya empezamos a ver para que ella se fuera y tal. Y la primera consulta que tuve con la dermatóloga, ella ya estaba con nosotros allá. Y bueno, y fuimos, y al principio era todo tranquilo, no creo que sea nada, solamente lo voy a sacar para que quedemos tranquilos. Y bueno, y fui, la primera cirugía que pasé fue una cirugía tranquila, ella solamente retiró el lunar, ¿no? Y dijo, vamos a mandar el examen solo para sacarnos las dudas, ¿no? Pero me dijo, mira, no creo que sea. Digo, no, todo bien, ¿tá? Y fue exactamente el 16 de julio, porque yo estaba prácticamente entrando para dar un taller sobre la lengua española, porque yo soy profesora de español allá. Y me sonó mi teléfono, y yo nunca acostumbro a atender el teléfono en mi trabajo, pero ese día, como estaba fuera de mi horario normal, lo atendí, y era la doctora. Me dijo, mira, el resultado salió. Y bueno, y empezó a hablar un montón de cosas técnicas, ¿no? Que yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Y fui y le digo, ay, doctora, sinceramente no entendí nada. Digo, yo solamente quiero saber si eso sí no es, ¿no? Y bueno, y en aquel momento ella me confirmó que sí, que era cáncer, ¿no? Y sinceramente yo creo que fue una de las pocas veces en que yo me sentí un poco tocada, digamos así, ¿no? Como que el piso se movió un poco, y yo tenía todavía todo un trabajo para hacer. Yo le decía a mis compañeras, digo, yo no sé ni qué hablé en aquella reunión, porque yo salí de aquel lugar y ya fui a dar la charla con varias personas allí, pero lo que más me llamaba la atención era que yo no estaba preocupada por mí. En ningún momento me preocupé porque yo estaba con cáncer. Mi preocupación era cómo yo iba a llegar a casa y contarle a mi madre.
Esta era mi preocupación. Y bueno, yo llegué y todavía había visita en casa y digo, bueno, está. Y sé que fue un momento, hermanos, en que, lógico, nosotros somos atacados, ¿sí? Las cosas vienen, pasamos por luchas, por pruebas, por tribulaciones, pero yo pude ver la mano del Señor sobre mi vida. Yo pude sentir la presencia de Él conmigo a cada examen, a cada resultado, a cada consulta, ¿sí? Incluso la doctora que hizo mis cirugías es espírita, ¿ah? Y en ningún momento yo le demostré a ella temor, le demostré a ella duda, no, al contrario. Y entonces pienso que con todo eso que fue pasando, Dios se fue glorificando a partir del primer momento que supimos que era, ¿no? Tengo varias personas en mi iglesia mismo que también estaban pasando por esa situación, en otros lugares del cáncer, pero estábamos pasando por esa situación. Y muchas de esas personas venían a mí y me decían que ellos pasaban tan mal, y nosotros tenemos culto de oraciones los jueves, y yo iba porque los jueves para mí eran sagrados. Y ellas pasaban por mí y me decían, mira, hermana, nosotros pasamos tan mal, yo paso el día tan mal, pero ahí yo vengo y te veo y aquello me renueva. Porque realmente yo tuve paz en medio de la tormenta. Yo no sé explicarles cómo, pero yo tuve tranquilidad que a veces yo peleo conmigo misma, ¿no? A veces pasa cualquier cosita, ¿no? En el día a día y uno ya queda desesperado, ¿no? Y yo decía, digo, Aymara, por favor, digo, acordate de aquella Aymara cuando estabas en el cáncer, digo, aquel cáncer no te asustó y ahora estás asustada por eso, ¿no? Entonces fue una situación realmente donde yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Cuando yo tuve que hacerme el último examen, que fue el mismo día de la cirugía, es un examen que yo no sé decirlo en español. No fue ese. ¿O fue el centellograma? Pues sí. Fue el centellograma, que este examen es hecho para ver si hay otros lugares que son afectados, ¿no? Al principio era solo donde había salido el lunar. Y bueno, yo fui ese día de mañana y me fui a hacer ese examen. Y yo en la sala, y yo solo decía, digo, Señor, que sea hecha tu voluntad. Yo pasé todo el tiempo del examen adorando al Señor, cantando, glorificando su nombre, y salí bastante dolorida porque te hacen colocar los brazos y el cuerpo de todas las formas habidas, pero yo salí de aquel lugar alabando el nombre del Señor. Y cuando salí, me dieron el resultado. Y realmente no era solamente allí, el cáncer se había arrastrado para otros lugares, y entonces iban a tener que cortar, fue aquí abajo de la axila también, y fue en la ingle. Entonces fueron 2 cortes más. Pero tampoco me sentí mal por aquella situación. Yo le digo a mamá, digo, mami, cada vez que yo veo mi cuerpo, cada vez que yo veo las marcas que quedaron, yo veo la gloria del Señor, porque esas marcas son cicatrices que nosotros vemos que el Señor se hizo presente. Porque yo me imagino que si Dios no hubiera hecho de la forma que hizo, de repente no hubiera tenido el tiempo suficiente para poder tratar de ese cáncer. Yo fui simplemente porque me estaba sintiendo mal del estómago, de la barriga, y Dios colocó a aquella persona para que me alertara, para que me dijera, mira, ten cuidado. Entonces yo glorifico al Señor por todos los ángeles que Él levantó a mi alrededor, y ustedes son parte de Él, cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos por el sostén. Muchas gracias por este amor incondicional que yo lo siento a través de mi madre. Y veníamos ahora en el auto y yo le decía, digo, mami, ¿cómo Dios hace las cosas? Yo lo que traje para compartir con ustedes hoy fue lo que Dios me dio a mí en el periodo que estaba en recuperación en casa. Porque
como todos ustedes saben, mi ministerio es a través de la danza, que también es obra de Dios, ¿sí? Ya tuve aquí una oportunidad dando ese testimonio y yo le decía al Señor, digo, Señor, de la única forma en que yo sé darte las gracias es a través de mi cuerpo, y es en mi cuerpo que quedaron estas marcas. Y Dios me dio una danza, Dios me dio una música. Cuando estaba en mi cuarto, fue incluso en una tarde donde yo estaba en internet y encontré también el testimonio de una hermana, la cual yo admiro el trabajo, admiro su ministerio, también es a través de la danza, y ella el año pasado también tuvo cáncer. Y yo quedé sorprendida porque me tocó, ¿no? Digo, ella también está pasando por lo mismo, solo que el de ella fue bastante más grave. Ella tuvo que realmente hacerse quimioterapia y todo eso, ¿no? Y Dios me empezó a ministrar a través del testimonio de ella, porque ella, en el lugar donde ella se hacía la quimio, ella ministraba danza a todas las personas que estaban allí también haciéndose aquel tratamiento. Y por aquel periodo, aquellas personas fueron tocadas por Dios. Y por lo menos en aquel instante, Dios las sacaba de las situaciones que estaban viviendo. Y yo tengo la certeza de que muchas de ellas pudieron entregar sus vidas al Señor. Entonces Dios, Él usa todas las circunstancias, Él usa todas las cosas que a nosotros nos parece que son imposibles, Él las hace posibles. Amén. Y en esta tarde, en esta noche, yo quería compartir con ustedes aquello que Dios colocó en mi corazón el día que yo estaba en la cama, aún todavía recuperándome, aún con el drenaje, ¿dice? Y les confieso que así fue un periodo complicado, pero Dios me sorprendió, hermano. Dios me sorprendió de una forma que yo saqué fuerzas que solo Dios sabe de dónde Él me puede dar. Y sin miedo. En ese periodo, la que dio fuerzas en mi casa fui yo. La que traía palabras de aliento para mi madre, para mi esposo, para todas las personas que iban a visitarme, a orar por mí. Era yo la que daba una palabra de esperanza, era yo la que bendecía. Y por eso este periodo fue tan especial en mi vida, porque sé que Dios, Él tenía un propósito con todo eso. Y sé que el propósito también, que este día, hoy, hace parte de ese propósito. Y yo quería compartir con ustedes. La leyenda está en español, entonces van a conseguir comprender. Y quería que ustedes abrieran el corazón. Quería que ustedes abrieran el corazón para recibir aquello que viene de parte de Dios. Dios me mostró esta música, me mostró este momento. Y como le decía a mamá cuando veníamos, digo, mami, ¿cómo Dios hace las cosas? Yo pensé que yo iba a hacer todo esto en mi iglesia. Pero ustedes fueron elegidos por Dios para que yo pudiera hacer eso. Entonces yo glorifico al Señor por la oportunidad. Y luego de esta ministración yo voy a ministrar una danza. Esta danza, esta música, ella está en portugués, hermanos. Pero yo pienso que cuando es el Espíritu Santo que ministra, no importa la lengua que estemos escuchando, porque Él ministra de la misma forma. Amén. Que ustedes puedan ser bendecidos, que ustedes puedan ser tocados y que ustedes puedan ser renovados en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. The hand of the Lord was upon me,
He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them.